Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Ruta 77. Dos miradas, dos caminos, un mismo propósito. No estás aquí por casualidad. Soy Valentina, terapeuta holística, exploradora de la energía y del poder de la sanación. Soy Angélica, psicóloga holística, apasionada por la mente y la transformación humana. Juntas te acompañamos a descubrir y entender lo que no se ve, pero se siente. Escúchanos, comenta y sé parte de este viaje infinito. La conexión a tu Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Aquí haciendo este nuevo programa de Cine Consciente. Muy contentos también, porque estamos cerrando un mes con un tema tan interesante como la empatía. Y en la película, nosotros decidimos hablar en Cine Consciente de la película Infidelidad, que por ahí con Angélica decíamos, ¿qué tiene que ver la infidelidad con la falta de empatía o con la empatía? Pero descubrimos que había muchos temas a tratar que podían lograr meternos y sentir un poquito más lo que es ser empático o no empático. Pero antes de continuar, ahí quiero decirle que gracias por conectarse, que pongan la manito para arriba, que pongan la campanita, que se acuerden del programa, que lo sigan compartiendo. Y gracias, porque nos ha ido espectacular y queremos seguir compartiendo así. Chicos, sí, Buenísimo. Sí, buenísimo. Oye, y que nos ha costado como integrar el chip, el invitar a la audiencia a que se conecte, que nos siga a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, programa.viaje infinito, y obviamente a través de la señal de Radio Ruta 77 en su fanpage. Mira que mejor, ya lo tenemos mucho más internalizado. ¿Se acuerdan ese tiempo donde yo me equivocaba y no sabía ni... Me confundía si había punto o no había punto? A ver, quiero colocar la prueba inmediatamente. ¿Cuál es el sitio de la radio? Ruta77.net. ¡Bien! ¡Vamos, que se fue! Bien. Muy Mira, bien, Angélica, muy bien. Mira, tú me preguntaste y en mi mente como que hubo ¿cuál es? Ruta77.net, sí. Es como Oye, esa y prueba de como... diagnóstico del colegio, así de la nada. Sí. Oye, como estaba diciendo la Vale, estamos en el mes de la empatía. Lo hemos abordado desde distintos puntos de vista, de los desafíos que nos requiere el ser empáticos, el relacionarnos con empatía, el comprender las realidades diferentes a la nuestra con empatía. Pero esta película, debo reconocer que me puso en varios momentos a prueba. No solamente por el tema de la infidelidad, sino por lo que ocurre después. O sea, sorry, esta película es del 2002, así que van a haber spoiler porque claramente al final ocurren otros eventos, además de esta infidelidad, que a mí en lo personal fue como inesperado que ocurriera eso y dije, oh rayos, ahora con estos nuevos acontecimientos, ¿cómo abordar la empatía? Entonces, para efectos de ordenarnos, ahí con la Vale estuvimos hablando cómo lo abordamos, lo vamos a ver desde distintos puntos, porque la idea es que también acá, como siempre hemos dicho, es que cada uno se haga estas preguntas y pueda explorar cuáles son estas respuestas que aparecen más automatizadas y por lo tanto ver cuáles son los desafíos que cada uno tiene respecto a cómo mirar, cómo comprender desde la empatía, ¿ya? Así que, claro, aquí el tema central, uno dice la infidelidad. ¿Cómo empatizamos ahí? Yo creo que a estas alturas, por lo que nosotros hemos recorrido de vida, la mayoría ha tenido más de una pareja. Ha tenido 2, 3, 4 parejas. Tenemos una libertad de expresarnos ante el deseo, de seleccionar pareja. Podemos casarnos, separarnos, divorciarnos, es decir, toda la gama abierta. Así que más de algo sabemos de infidelidad, ¿ya? Porque nos pasó, porque nos contaron, porque la vivimos, porque casi la vivimos. Claro que no con el final de esta película. ¿Qué les voy a contar de la película? ¡Espero! No.
A mí no me impactó tanto, pero esa reacción que tuviste tú, Angélica, se la escuché a dos personas. Una, la que me recomendó ver esta película hace como 2 meses y me habló, vélate, súper buena, súper buena. Y quería cuestionar y analizar por qué había sido infiel ella y qué tanto grado de culpabilidad tenía el Richard Gere acá, ya que es el Edward Summer. Porque salen muchos temas y a colación. ¿Cuál era la influencia del francés que iba a encontrar acá, que el amante, si vamos descubriendo ahí los personajes? Porque a todos los deja como en una sensación de... Acá hay una historia que no termina bien, pero no solo porque alguien muere, sino que sencillamente no termina bien. Y nos complicamos en la existencia y en nuestra vida, todos tenemos ciclos abiertos que no han terminado bien en diferentes áreas. Entonces, esta película que relata la historia de una mujer que tiene un matrimonio, aparentemente va funcionando todo, con un marido, bueno, Richard Gere ahí, ¿para qué decir? Se no habría para qué quejarse. Además, ella preciosa también, Richard también ha estado súper contento, ahí tienen su familia, su casa, su hogar, y todo Una funciona. dinámica armoniosa, por lo que además demuestran. Eso mismo, entonces como que está todo bien, hasta que el diablo mete la cola. Ella se tropieza, se cae un francés al lado de ella, y el francés le invita a sanar sus heridas de rodillas ahí a su departamento, y empieza la química, esa química que te mueve, y también vamos a hablar porque nosotros sentimos estas cosas medias raras a veces, y que va desarrollando que ellos tengan una relación así súper apasionada, a los franceses, ¿no? Y qué bueno, Decídime. qué bueno que hasta ahí, y yo creo que ahí podemos poner una primera pausa. Bueno, ya, no sé. Perfecto. Antes de continuar con el desarrollo completo, porque efectivamente, lo que tú dices, ella siente estas cosas. La verdad es que una mujer o un hombre se sienta atraído por un otro cuando está en pareja, no es nada de extraño. Nuestra naturaleza, nuestra biología no está diseñada para tener una única pareja en la vida. Lo que nosotros, por acuerdos sociales, convenciones sociales, culturales, elegimos desde nuestra conciencia, desde nuestro poder de decidir, establecer una relación monogámica. Y ahí hago al tiro esa distinción, porque que una persona estando en pareja se sienta atraída por otra no es algo negativo en sí, no tiene un perjuicio. De hecho, yo puedo encontrar a muchas personas atractivas de forma simultánea, y que es lo natural, y quien diga lo contrario está mintiendo. Ahora, por eso dije, hagamos una pausa, quedémonos en esto que es parte de una expresión. Ahora, cómo cada persona gestiona esto, ahí ya empezamos a hacer diferencia. Pero tiene que ver con que nosotros somos seres sintientes, deseosos, nos estimulamos desde la mirada, desde los sabores, desde lo que escuchamos. Hay veces que hay personas que yo puedo mirar a alguien y sin tener una intención romántica me puedo sentir muy atraída, y tenemos ese como magnetismo con un otro. Porque somos seres de conexión. Quería como, antes de entrar en todo el otro tema. No, de hecho, por eso cuando te escuchaba, al tiro prendí micrófono y cámara, porque hay un meme, ya es un meme prácticamente, o una talla, que dicen que cuando el hombre está soltero, ninguna te pesca. ¡Nadie! No existes. Pero cuando estás en pareja, todos te miran. Eso tiene una respuesta química. ¿Ah, sí? A ver. Nosotros emanamos feromonas, emanamos olores, aromas, ya. Que cuando estoy soltero no puedo emanar a no ser que tenga esté soltero pero acompañado, por decirlo así. Lo que estoy sexualmente activo, ya, en donde mi mente, mi líbido están activas. Cuando nadie me pesca, por mucho que yo tenga deseo, y ese deseo no está satisfecho, mi nivel de atracción hacia otro va a ser menor. Pero cuando yo empiezo la relación, me activo, me enciendo, revivo,
y emano estos aromas, estas feromonas, estos bioquímicas, que a todas las hembras y machos, porque hoy en día nos estamos compartiendo distinto, van a sentirlo, lo van a captar, y es por eso que uno pasa a ser llamativo. Y le pasa a ustedes como a nosotras. Y también, mirándolo desde el otro punto, muchas veces quien no tiene intención de estar disponible tampoco identifica esas señales. Entonces también se genera como esto otro de, pues, alguien decirte hacer algún comentario o tener una aproximación, pero yo no lo interpreto porque en realidad estoy bloqueada. Entonces, claro, ahí tenemos otras personas que pueden malinterpretar cualquier expresión de cercanía o de verbalización. Claro. Uy, todos andan detrás de mí, y no, solamente están siendo amables, Sí. solamente son simpáticos. Entonces, Claro. claro, pasan varios efectos ahí. Sí. Ahora, eso que tú dices es una muy buena justificación para el ego también. Sí, también. Justo, todas. Obviamente. Cada uno se cuenta el cuento que quiere. Todas me miran. No, está clarísimo, pero de verdad ahí, volviendo a lo bioquímico, inclusive cuando yo empiezo una relación de pareja, mejora el sistema inmunológico. El pelo crece más rápido, los primeros 3 meses te crece más el pelo. Es muy probable que pierda peso, que me deje de inflamar, que tenga más energía de hacer cosas, y eso es bioquímica. Porque lo normal del ser humano no es caminar solo en la vida, sino que estar acompañado, tener roce, tener contacto, tener sexualidad, tener orgasmo, tener placer, el que se cumplan nuestros deseos, el sentirnos vistos, sentirnos oídos, eso es lo natural. Entonces, en ese proceso natural estamos en equilibrio. Que después pasan cosas como en este matrimonio, que son las interesantes para analizar y traerlas al contexto de que al final lo que a ellos les sucedió fue que en este proceso les faltó empatía, de poder verse a lo largo, no sé cuántos años llevarían casados, ya unos 10 años, 12 años, entre que se pololearon, que se conocieron y toda la historia. Este grado de verme que estábamos describiendo acá ante el comentario de Miguel, del inicio, empieza a decaer, entonces la vida se nos pone más plana y nos empezamos a desconectar. Cuando nosotros nos empezamos a desconectar, me pasan un montón de cosas en forma interna, pero no las comparto. No soy capaz de ver al otro. Me pasan, tengo dudas, tengo ganas de tener cosas nuevas, eso también es natural. Quiero conocer, quiero curiosear, quiero reír distinto, también eso es natural, porque nosotros somos movimiento. Quiero atraer cosas nuevas a una relación, a un conversar. ¿Han ido a un restaurante y han visto a las parejas que uno dice, ya llevan harto tiempo y los dos comen en silencio y nadie habla? No se hablan, y uno mira para allá para ver lo que pasa en la mesa y el otro mira por la ventana y siguen comiendo. Y están casados y seguramente a su manera tienen montones de estados de felicidad dentro de la pareja. Pero hay muchas cosas que yo quiero como ser, pero no las tengo acá junto con este otro, las quiero afuera. Con mayor razón, cuando tenemos estas parejas, que en este contigo, amor, pan y cebolla, ¿así es el dicho? Sí. Por ahí va la cosa. Yo me pongo en ver. Se hizo monótono, porque había mucho trabajo, entonces uno de los dos llega muy cansado para escuchar el otro, porque el otro se quedó quizás con los chicos y lo único que sabe hablar es de chicos, de talla, pero se olvida del crecimiento personal, de proyecciones. Entonces es admirable por ser buena madre, buen padre, pero no como hombre o mujer. Entonces empiezan a pasar un montón de cosas en esta desconexión. Y las emociones, que esto es muy interesante, se minimizan. Siento hastío, siento lata, siento tristeza, siento desgano, pero no es importante, debo tener algo malo. Ya, o me voy por el lado de la depresión. No tengo ganas de escuchar al otro, y el otro habla y tenemos todo déficit atencional. Me habló de algo, lo que me dijo, me estaba hablando y yo estaba en otra parte, y tenemos otro sentido. Tener distancia emocional. Está triste, pero no me va a dar, no me van a hacer para preguntarle por qué estás triste. Cuando recién empezamos a pololear con alguien, le miramos los ojos, ¿estás triste? ¿Qué te pasó? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Ay, pobrecito.
no sé, ponte que esté triste por el partido de fútbol. Uno lo entiende. Pero después de 10 años, que han habido 200 partidos de fútbol que se ha perdido la pelota, está triste por el partido de fútbol y uno, ya estoy triste el partido de fútbol es más importante, las rosas, el mundo, mi mundo interno. Entonces empezamos a distanciarnos. Nos dejamos de complementar, nos dejamos de estar atentos. Y la vida de pareja tiene que ver en donde yo estoy, mi 100% conmigo, pero estoy atento a tu mundo de movimiento, porque tenemos que aprender a bailar juntos. Esto es como bailar el tango. Si hay uno que no sepa bailar bien ni tiene ritmo de cha-cha-cha, obviamente al otro que sabe bailar tango le va a costar bailar tango sin el cha-cha-cha. Va a tener que meter sus pasos ahí de cadera en forma distinta. Nos dejamos de apoyar, hablamos de nosotros mismos, cosas como puntuales. Tratamos, de una forma muy loca, acá dentro del boicot que se va generando, de hablar de cosas que no generen conversaciones largas. Porque ya estoy cansado, ya estoy hastiado, entonces no quiero profundizar. Te voy a contar cómo me fue mi día, pero no voy a manifestar pasión en ese diálogo. No quiero la burla, no quiero tus ojos de descalificación, mucho menos si esto se verbaliza y es una crítica. No quiero eso. Total, para eso pueden estar los amigos, el diario de vida. Hoy en día las conversaciones y la malla de información que tenemos con otras personas por redes. Tenemos una incapacidad de ponernos en el lugar del otro. Mira, ahí una talla cortita, ¿ya? Muchas veces nosotros salimos como familia con la pareja. Y hay uno que maneja más que el otro, ¿ya? Hay uno, a veces uno va a cargo del mapa o va a cargo de los cabros chicos, pero hay uno que maneja. Y llegamos de vacaciones en este viaje a armar la cabaña, armar la casa, instalarnos, y el que maneja se tiende, se apuesta porque está cansado de manejar, y el otro rara vez lo atiende. Y no valora todo lo que se desgastó el otro manejando. Entonces, ya vamos agotándonos, no nos gusta reparar, no nos gusta mejorar las cosas, y tenemos desbalances internos emocionales que los reemplazamos con comida, porque el deseo y la comida, deseo una comida y eso me da placer, lo reemplazo por alcohol, porque deseo evadirme, relajarme, estar más sonriente, y lo reemplazo en muchas ocasiones por sexo, mayor sexo porque me activa, pero me fui olvidando de mí. Y ahí está la Connie. Pero por eso, por todo lo que tú describes, resulta también para uno como telespectador, por un lado, empatizar justamente con esta historia, con estos personajes. Porque lo que hoy día tenemos claro es que la etapa previa a un engaño no siempre sigue las mismas condiciones, ni las mismas pautas. De hecho, esta película muestra que es una pareja que se mira a los ojos, que tiene y disfruta del placer, o sea, se ríen, hay una complicidad, o sea, no en ningún momento da cuenta de esto que dices tú. Entonces, también hoy día tenemos más comprensión de que, claro, no podemos de forma arbitraria, anticipadamente decir, si ocurrió esto es porque uno de los dos X cosa, porque cada historia es distinta. Entonces, claro, cuando uno mira este matrimonio, que aparentemente es súper estable, digo aparentemente porque la dinámica, las interacciones que se dan entre ellos, lo que la película nos muestra, es justamente que todo es muy afectivo, muy armonioso, todo es cómodo. En ningún momento la película da cuenta de que ella, en ningún momento habla de cómo ella siente o percibe a su esposo. Simplemente no lo mira, no dice me mira más, me mira menos. En ningún momento la película nos da a entender eso, simplemente es qué es lo que le pasó a ella cuando choca, literal, como decías tú, ¿cierto? Cuando vas contando el relato de los primeros acontecimientos, choca con una persona de forma totalmente inesperada, y ahí es donde, ¿cierto?, ocurre cierto desarrollo, donde ellos ya empiezan ella se acepta una invitación, ella se siente nerviosa, hay una aproximación, hay un toque de mano, que ya esa primera escena de cuando él le toca la mano, se percibe en el ambiente esta
intimidad, esta intimidad que uno dice, "¡Ah! No correspondería". ¿Por qué? Porque ella está en pareja. Al tiro como que más allá de lo que ocurre después, ya ese espacio de intimidad donde uno dice, esto ya no es solamente cordialidad, no fue solamente un magnetismo, algo ocurre que da a entender de que hay una química o hay una atracción más desde lo sexual. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Nosotros con el tema de la infidelidad, por lo general, por nuestro aprendizaje y por nuestra cultura, porque si estuviéramos en otra cultura ni siquiera sería tema. Aún así, si es de una mujer hacia un hombre, sí sería tema. Sí, quizás si estuviéramos en otra cultura y fuera al revés, no sería tema. Pero claro, estamos condicionados siempre a decir quién actúa bien y quién actúa mal. Esta necesidad que tenemos de sancionar, de esta evaluación moral. Entonces, claro, eso nos dificulta empatizar. Empatizar, en este caso, en esta primera etapa que estamos viendo, empatizar con ella, porque vamos a decir, es una mala agradecida, es un buen hombre, más encima es Richard Gere. O sea, no es cualquier hombre. Pero claro, es difícil desde ese lugar porque uno esperaría que hubieran condiciones casi que hubiesen obligado a esta mujer como en la acción de esta pareja o esta dinámica de familia. Entonces, claro, ahí nos resulta difícil de empatizar. Y me imagino que al esposo, ¿cierto? Que eso es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, también le tiene que haber costado mucho empatizar si desde su perspectiva, obviamente siempre es subjetivo, pero además no hubo ninguna falta. Porque por último hay hombres o parejas que dicen, sí, yo la descuidé, lo que tú fuiste describiendo, y por último uno dice, ya, cuando tratamos de buscar el culpable o las responsabilidades, entonces claro que es difícil empatizar cuando uno, en el caso de esta película, estamos hablando de estos personajes, claro, actúa tan bien, es tan dedicado, es comprometido, es parte, porque no da a entender otra cosa. Entonces, claro, es difícil mirar o empatizar con esta mujer tanto como el hombre engañado y como el telespectador. No es que no esté de acuerdo contigo, pero lo que voy a decir pero que puedes no estar de acuerdo. Pues. Sí. No. Es que estoy pensando cómo lo digo. Para que haya una infidelidad, tienen que haber 3 actores, porque si no, no hay infidelidad, como mínimo. Ya, hablando de la relación de pareja. Está el amante o la amante, el que aparece extra, sin autorización de ambas parejas para tener esta relación. Porque claro. Hay otro tipo hoy en día también de acuerdo. Segundo, necesitamos un él o ella pasivo que no se da cuenta, pero que está dispuesto a que le salgan los cuernitos. ¿Por qué? Porque si no, recuerden que como alma, por eso me voy a esta otra etapa, nosotros sabemos perfectamente lo que va a suceder, más o menos. Tenemos siempre el derecho a decidir, pero la infidelidad, como tú lo pusiste en uno de los comentarios por escrito cuando hablábamos del programa, no nace de la atracción física. La infidelidad nace del vacío interno. Entonces, si Richard eligió a la Connie, ¿ya?, que tiene un gran vacío interno y es una mujer totalmente infeliz con lo que tiene porque no le basta y está en todo su derecho, lo más lógico es que si aparecía algo interesante, regalado o dado que le moviera la bioquímica, iba a decir, bueno, ya. Pero tú lo estás hablando como alma. Como porque alma. Yo no sé si ella era vacía. Como que no, yo no, o sea, no sería... desde la comprensión. Claro, yo la veo a ella no siendo el alma de la relación al desayuno, sino que la veo, ella hace el desayuno, se va a la escuela con el chico, esto que aquí, esto para acá, en un cotidiano, ¿ya? Que cuando a él le pide sí. él accede. Claro. Ahí sí, es que quería agregar algo porque la película yo, para ser honesto, la vi hace mucho tiempo, o sea, no me acuerdo quizás de mucho detalle, pero sí la vi hace muchos años. Y es más que todo eso que decía la Vale, lo que pasa que Connie, bueno, Diane Lane, la actriz que la interpretaba, creo que era muy rutinaria. No salía de lo que hacía, o sea, era como
ama de casa, de lo que me acuerdo, no sé si era así, ama de casa, a cargo de los niños, Y y acá trabajaba en algo obviamente... como relacionado, no sé bien cuál Sí, era tenía su como trabajo, trabajo, porque ella estaba a pero no me cargo de acuerdo. exposiciones de arte, pero claro, Claro, una cosa así. no detallan tanto cómo es su tarea. No, pero a lo que Sí, voy sí, yo, ¿vale? exacto, exacto. Como que no necesariamente, no sé, estoy pensando, no necesariamente hay alguien que siempre ha estado vacío, lo que pasa es que en su proceso después quizá también puede cambiar, no sé si ella venía vacía, como que a eso me refería, como que Lo decir que tiene vacía, pero claramente que... lo que tú dices sí tiene que ver con esto de poder comprender las infidelidades de distintos puntos. Lógico, que tiene una responsabilidad, porque si yo me estoy sintiendo tan vacía en una relación o tan vacío, tengo que decirle, no, ¿sabéis qué? Me está pasando algo. Siento que me estoy ahogando en la vida que tengo. No tiene que ver contigo, ni sé qué tanto conmigo, no sé cómo abordarlo, pero algo sucede, que ahí es donde no se ven, porque mi vida de ir a comprar, de hacer las cosas de acá, esperarte, que llegues contento, yo estar contigo, no es lo que me enciende. Y ahí está el problema de la infidelidad. Porque cuando logramos que algo nos enciende, empieza una pasión. Y pareciera que somos un volcán contenido y esta pasión se desborda. Que en este caso se desborda con el francés. Pero ella llega a ese estado. Y el tercer, que yo decía que estábamos 3 integrantes, es el que no se esfuerza, se conforma con lo que ve y le dice y decide no ver más allá. Sí, eso Hay sí es personas verdad. que jamás van a ser infieles porque en su naturaleza logran equilibrar sus emociones de determinada manera y generan acuerdos consigo mismo, entonces nada los mueve. Perfecto. Pero hay otros que tienen otra naturaleza y necesitan estos pics, que es, conscientemente, una de las cosas que más cautiva a los hombres son las mujeres que son súper dinámicas, son capaces de resolver, que van aquí, que saltan, que tienen fiesta, que se sonríen, pero que luego en la rutina eso molesta, eso estorba, no hay tiempo, ella cambia, ya dejó de ser la misma, entonces me busco otra que me vibre, que me alumbre, o ella vuelve a buscar eso que alumbre en una pareja que es más pasiva, y si no se ven, si no se dan cuenta, van a faltar a dar su palabra y a su compromiso. Es que lo que pasa es que creo yo, eso vale que sea para ambos lados. El problema es que no tiene que ser siempre todo igual. Que ahí yo creo que radica un poco el problema. O sea, no puede ser fiestera siempre, en el caso de una mujer, o el hombre no puede ser chistoso siempre. No puede, quizás le atrae mucho a ella que uno diga talla o sea chistoso, pero a bases generales no puede ser chistoso siempre porque pues también se va a chorear. Entonces creo yo que va un poco de eso de la mano. Sí, de todas Ahora, maneras. estamos claros que con el tema puntual de la infidelidad, como yo decía, como estamos tan condicionados a decir quién es culpable, que nos dificulta mucho esta mirada que tú describías, ¿vale? Como de ver todos los elementos y poder hacer este ejercicio de autoobservación, porque muchas veces uno no es consciente de que no se siente satisfecho, satisfecha en la vida, de que estás en una situación rutinaria, de monotonía, pero ocurrió un evento que te reactiva o que te muestra eso, que uno lo puede tomar, elegir ahí, disfrutar eso. Entonces, claro, esa etapa previa, ese camino previo que llevó a que nos encandiláramos y nos permitiéramos vivir esta experiencia adrenalínica, porque claramente eso tiene, la infidelidad tiene todo esto adrenalínico. Entonces, claro, no somos a veces, no logramos identificar el proceso hasta que ya nos metimos adentro de la situación, ya que estamos insertos. Por eso lo que tú decías, Vale, yo creo que un porcentaje muy pequeño, y yo de hecho en mi vida he conocido solo una experiencia de personas que, una persona en puntual que estaba en una relación de pareja, que cuando se sintió atraída por un otro, muy atraída por otra persona, dijo, esto es una alerta. Esto significa, esto que yo estoy sintiendo y este deseo que tengo, me está diciendo que algo está pasando con mi pareja. Y tuvo la decisión
de hablarlo con su pareja. Cuando a mí me lo comentó, yo decía, ¿esto de verdad existe? Porque claro, yo había conocido personas que, siendo conscientes de que se despertaba este deseo, decidían omitirlo, cerrar esa opción, ¿cierto? No caer en una infidelidad, pero hasta ahí lo dejaban. No lo tomaban como una oportunidad para mirar en conjunto y poder, por lo tanto, descubrir, reconocer qué está ocurriendo. Entonces creo que es un tremendo ejercicio de autoconocimiento, de conciencia también de la relación de un otro, que exige el poder tomar decisiones previas diferentes. Creo que ahí hay un puntito. Un puntito sí, porque está claro que el francés, al darse cuenta o enterarse que ella es casada, puede decir, como decimos nosotros a veces, hombre casado, hombre muerto. No voy a entrar en el juego, ¿ya? Estaba la opción también. Bueno, habría vivido mucho más años si decide eso. Imagínate la consecuencia de su decisión de pasión. Ella, viviendo todo eso, también pudo decir, ¿sabes qué? Si me siento todo esto, ya sé lo que dice ahí esta persona que conoce a Angélica, y sabes que me está pasando esto, acá algo tenemos que hacer, porque no quiero traicionar la palabra, porque acá no se traiciona el ser, ni el alma, ni nada, traicionar la palabra, el acuerdo que hice yo. Y tenemos un acuerdo de monogamia, ¿ya? Entonces se conversa. Bueno, y en este caso, el Richard, porque dado que, bueno, en el segundo bloque vamos a hablar mal de él y de estas consecuencias. Porque nosotras también tenemos un acuerdo de palabra. Tenemos el acuerdo de irnos al primer corte comercial. Oye, podríamos haber seguido sin parar. Es un tema que es muy interesante de ver, pero vamos a continuar en el segundo bloque de este viaje infinito, así que no se vayan porque seguimos conversando sobre la película Infidelidad en Cine Consciente. ¿Tienes un proyecto en mente? Pues entonces esta noticia es para ti. En Radio Ruta 77 buscamos voces e ideas para complementar nuestra parrilla. Contáctate con nosotros al Instagram @Radio Ruta 77, a nuestros teléfonos WhatsApp, el más 569 36 54 74 65 o al más 569 75 34 03 50, y podrás ser parte de la familia de Radio Ruta 77. Además, acá aceptamos propuestas de todos lados. Si eres de región o incluso fuera de Chile, no hay problema para tener un espacio con nosotros. Porque somos la radio de tu ruta. Todos merecemos un lugar que esté conectado con nuestro hogar, aunque se encuentre a miles de kilómetros de distancia. Este anhelado sueño lo puedes encontrar en Empresa Sueño, con los departamentos más lindos de Santiago Centro. Para arrendar solo debes acudir a su sitio web www.empresasueno.com y seguir todas las indicaciones. Además, tendrás todo tipo de información, como lugares donde comer, sugerencias de puntos turísticos, contacto y mucho más. No te pierdas esta experiencia. En Empresa Sueño nos preocupamos sobre tu bienestar y comodidad. Nuevo Hogar Propiedades, corredores de propiedades, bienes raíces. En toda la quinta región somos la mejor alternativa. Si deseas arrendar, vender, dar en arriendo algún bien raíz dentro de la quinta región, no dudes en contactar a Nuevo Hogar Propiedades y entérate de nuestras alternativas y algo muy importante. Nuestro porcentaje, siempre el más conveniente. Seriedad, rapidez y profesionalismo. Nuevo Hogar Propiedades. Encuéntranos en Facebook como Nuevo Hogar Propiedades y a nuestro WhatsApp más 56 9 89 20 88 95. Te esperamos.
Bueno, aquí ya estamos de vuelta. Siguiendo hablando de este tema súper interesante. Y anunciamos que íbamos a hablar ahora más de Richard, porque hablamos harto ahí de la Connie, de lo que ella hace. Y lo que sorprendió tanto ahí a la Angélica, esa reacción. Es imposible no acordarse. ¿Vieron de esta película, Los 7 Pecados Capitales con Morgan Freeman? La vi el domingo con mi hija. No, de hecho una muy buena película, pero fíjate que te quería llevar a te quería llevar a otra serie que justo con lo que hablaban en el bloque anterior me acordé de la serie porque tiene mucho que ver. Que quizás es una de las infidelidades más famosas de Latinoamérica. Estoy hablando de Chespirito. Porque no sé si ustedes vieron la serie de Chespirito, en donde prácticamente su matrimonio se acaba con muchas de las cosas que ustedes estaban conversando. ¿Qué fue en realidad lo que sucede? Y que se ve de muy buena forma en la serie, que de hecho a mí me gustó mucho. Es que prácticamente, con lo que hablamos de la rutina, claro, en un principio, Gabriela, que era la esposa oficial, ella ayudaba mucho a Chespirito, de hecho lo ayudó a confeccionar el traje del Chapulín Colorado, para quienes no sabían esa historia. ¿Y qué es lo que sucede? Que Chespirito se encierra tanto en el personaje y en el éxito que estaba teniendo, que empieza a hacer esa la rutina, y Gabriela se siente alejada. Y ahí es donde empieza a quebrarse todo. Porque en realidad no daba tanto él. Era como más para mí, y también se nublaba un poco con el éxito. Bueno, también que demuestra que las televisoras te decían, ya dame, créame cuestiones que acá vamos a surgir y te está yendo bien. Entonces, fíjate, con eso que hablaba Angélica sobre todo, me acordé inmediatamente de Chespirito, fíjate. Que de hecho está disponible en HBO Max si la quieren ver. Sí. Es que además, por eso comentaba que esta película en particular, y ahí quiero rescatar algo que la Valentina, desde la mirada de la Vale, como decía, cómo empatizan los personajes y cómo uno empatiza como espectador, como que a veces creemos que empatizar significa aprobar la conducta del otro. Tenemos como esta idea un poco equivocada y hemos hablado harto del empatizar. Y finalmente el desafío que todos tenemos es que cuando yo empatizo, incluso con alguien que ha tenido una conducta, una actitud que desde mi parecer no corresponde, yo aún así puedo empatizar. Porque el desafío es ver como al ser humano que hay detrás del acto. ¿Qué es lo que se acuerdan cuando Mariela describía lo de la tribu? Que es cuando alguien ha cometido lo que corresponde, lo ponen en el centro y le vuelven a cantar su canción para recordar. Que eso es lo que nos cuesta mucho. Como sacar, como desvincular, en este caso, la traición de la persona. Y es más, poder mirar a esa persona y poder entender qué historia la llevó a actuar de determinada manera. ¿Qué es el ejercicio que tenemos que hacer siempre nosotros con nosotros mismos? ¿Qué nos llevó a actuar así? Ahí hay dos cosas. Una, no dejar en el aire cuando nombré los 7 pecados capitales, es que termina con el último pecado, que es la ira, en donde al final el protagonista enloquece de ira. Sí. Ya trata él todo el rato de que no llegue a esa ira, pero las emociones se sienten, se viven. Y lo mismo le pasa acá al Edward, porque el Edward hace todo lo que dijiste tú, Angélica. Trata de comprender qué pasó, qué vio ella en él, en este otro chico, qué me faltó hacer, quizás tiene una mirada súper controlada, muy calmado cuando él se entera, y además súper mal enterarte por el comentario hiriente, porque él tiene un problema en la empresa, con alguien de la empresa, y dice, bueno, preocúpate más de lo tuyo, porque fíjate lo que anda haciendo tu esposa, es decir, tiene el impacto de la vergüenza, de la humillación, porque ahí también se nos lesiona otras áreas. Pero aún así él dice, trata de ver qué sucede, qué está pasando, será real, será mentira, y aparece un hombre hasta ahí, comprensivo, empático, controlado, calmado. Y yo digo, chao,
Mira tú lo que estamos Sí, hasta ahí íbamos Íbamos. como otro punto más para Richard Gere. Esto tiene un montón de películas de infidelidades, tiene varias, en donde muestra a la masculinidad controlada, adecuada, que se desborda. Este masculino, que es el masculino que tenemos presente hoy, mucho en los jóvenes, que tiene que ser un ser consciente, espiritual, laborioso, empático, educado, pero se exige tanto que todavía la bioquímica no está ahí tan regulada y explota. Y cuando explota hay más violencia. Entonces muestra ese personaje. Entonces él le interesa conocer y va a conocer a este chico. Mira que amablemente le dice, ¿sabes quién soy yo? Soy el esposo. Y el otro le dice, chuta, bueno, no esperaba conocerte, pero bienvenido, pasa a casa. Y empiezan ahí a dialogar. Y el Richard, desde su mente, la loca en la casa, todo el rato de estar ahí en lo mejor portado, casi como cura y sacerdote de confesión. Y hasta ahí, ¿vale? También a mí me pasa que lo he conversado en otras ocasiones con otras personas que, claro, mirando esta actitud, uno como espectadora de esta película o de estas situaciones dice, ¿cómo actúa? ¿Qué hubiera hecho yo? Porque efectivamente, tal como no hay un único camino anterior a una a una infidelidad, una vez que esta infidelidad, ¿cierto?, se revela desde distintas formas, tampoco hay una forma única de actuar o la forma correcta de cómo enfrentarlo. Y ahí depende de la persona, de la situación, de las circunstancias, es como lo enfrenta. Hay personas que, y ahí están estos estereotipos que tenemos, ¿cierto? Tú que hablabas del masculino, el femenino uno tiene la idea de la mujer que va a ser el escándalo, ¿cierto? Como que está muy arraigado esos estereotipos que hoy día sabemos que no son así, no es algo rígido. Entonces, claro, tenemos esto de cómo enfrentar. ¿Qué hacer cuando mi amor, mi relación de pareja, que desde mi perspectiva estaba bien, se quiebra? Esa fantasía que yo sostenía ya no es tal y me enfrento a una realidad tremendamente dolorosa. Porque hay otras relaciones de pareja que pueden venir muy mal y uno de los dos lo único que espera es que ojalá me engañen para que se enamore de otro o de otra y se vaya. Es como la solución. Pero aquí en este contexto puntual, la trizadura, que finalmente es una fractura a esta fantasía de ideal, uno dice, claro que realmente debe generar un conflicto interno tremendo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Se me partió el alma. Como esta experiencia es tan fuerte porque el contraste desde mi expectativa, fantasía con realidad es tan brutalmente disonante que uno dice, no, se fracturó. Como después incluso yo comienzo este camino, cómo lo enfrento y después si es que hay o no una reparación. Entonces, claro, hasta ese momento cuando él, que son poquitos minutos de la película, se entera, lo mira, porque y además como es muy lento ese momento, es como él mirando hacia el departamento, que uno dice, quiso ver. Después él en la puerta del departamento del amante, la manera como tú acabas de decir, como, hola, me presento, soy el esposo, me haces pasar, con esa calma, y todo como con una pausa, una atmósfera que nos da a entender que hay un estado de autocontrol, de comprensión, que hace que haya un contraste después con el desenlace de esta conversación que fue bastante breve, que parte también ahí cuando él empieza a manifestar que no se sentía bien, o sea, se le empieza a nublar la vista, empieza a tener una sensación de mareo y ahí es donde uno queda en evidencia que por mucho autocontrol mental que logremos tener frente a una situación difícil, nuestro cuerpo de una u otra forma va a reaccionar o nos vamos a desmayar, ¿cuántas veces uno ve que uno vomita cuando ve una situación de alto impacto? O sea, el cuerpo
no podemos tener ese autocontrol físico. Y ahí claramente se desencadena. Claro, o sea, él en realidad se desencadena porque ve cierto objeto. Además, claro, pero por eso te digo, como que el cuerpo hasta ese momento lo había logrado contener en esto de buscar la comprensión, querer saber desde el relato de este amante qué es lo que había ocurrido para tener esta historia, este rompecabezas. Pero claro, ahí después el cuerpo, descontrol. Exacto. Descontrol absoluto, porque ¿cómo no? Si algo me duele, no sé, uno se pega, se aprieta el dedo en la puerta. ¿Y qué hacemos? Lo tomo, saco la rabia, porque es imposible pegarte el dedo, apretarte un dedo en la puerta y no ser un garabato. Exacto. Claro. Cuando O un sonido. ¡Oh! Claro, ¿de qué rabia? Saco la rabia, saco el enojo, un garabato. O te retas a ti mismo. Oye, que eres imbécil. Dices. Te ves a ti mismo, te empiezas a golpear, o quieres que otra cosa más te duela, porque el dolor literalmente no cabe en el alma. La única forma que el dolor quepa en el alma es matar el alma. Entonces, por sobrevivencia, la mente dice, no, acá el dolor no puede ser más fuerte, debo sacarlo. Y ahí es cuando enganchamos con esta ira y donde surgen estos problemas de límites, de qué hago yo con esto que tengo contenido, porque él tenía acumulado la situación humillante con el ex empleado, tenía muy humillado el sentirse pelotudo de no haberse dado cuenta, el sentirse cornudo, pero también está que hay una diferencia de edad, por eso también hay que empatizar, porque el francés era joven, dinámico, y este es un hombre ya más adulto, menos dinámico. ¿Ya? La señora se enamora o está teniendo esta aventura, porque no se enamora, que yo creo, sino que tiene esta aventura con este chico más joven. Y él que ya se siente entonces desvalorizado, la autoestima baja mi valor. Y cuando tú tocaste el punto de que ellos coleccionaban unas bolitas de cristal que uno las mueve y sale la nieve, muy, muy de la época, del lugar de allá, y ve que lo que es íntimo de ella, con él, lo tiene el amante, entonces, no, que se pasó. Además de tener a la señora, de tener el cuerpo, tenía el regalo. Claro, sí. Es que lo que pasa es que spoiler. Spoiler. Lo que pasa es que, claro, uno dirá ya, o sea, puede ser el regalo lo que desata todo, pero lo que hace es que el regalo era muy especial, porque incluso Además, tenía una notita. O sea, era como, dio algo que incluso es parte mía y se lo dio a este compadre. No, pero ahí uno dice, penca, o sea, si ya es penca regalar un regalo que te hacen a un cumpleaños que a ti no te gusta y uno no lo ocupa y se lo regala a otra persona cuando no tiene que regalarle, que es una práctica muy común. Como decía la Vale, tiene que ver con la intimidad, sí, con el significado que se le atribuye al objeto, que es algo íntimo. Yo cuando vi ese detalle, más allá después que uno entiende la potencia además del significado, yo también quedé impresionada, dije, ¿cómo regalo algo que es parte de esta pareja? Y ahí uno dice, claro, no es que ella tenga la mala intención, es que qué grado quizá de intimidad y complicidad sintió en el momento de transferir algo a otro espacio, pero claro, y ahí pensando que cuando él toma eso, ahí es donde se detona esta ira y el autocontrol. Exacto. ¿Y cuántas veces nosotros, quizá no en el mismo nivel, ¿cierto? Pero bastó una palabra, una mirada que cambió el curso de los acontecimientos. Así, pum. Porque aquí lo que finalmente ocurre, y por eso vamos a hacer spoiler, que él una vez que ve este regalo, que tenía un real significado de pareja, ¿cierto? Él toma esta bola y golpea a este otro, al amante en la cabeza, que lo hiere a muerte. Entonces, claro, uno no dice, estaba planificado, no había una premeditación. Pero ¿qué pasó? Un segundo. Una situación que hizo que el curso de los acontecimientos
claramente cambiaran drásticamente. Yo hasta ahí dije, oh, qué fuerte. Y después dije, esto ya va más allá de una infidelidad. Pero claro, todos estamos expuestos a lo mismo. Como un gatillante puede hacer que efectivamente cuántos de nosotros hemos tomado decisiones, no al nivel quizá como el que muestra la película, pero Pero todos desde el estamos enojo. siempre lidiando con eso. Siempre Claro. estamos lidiando con eso. Quizá en cosas Ahí hay algo menores. interesante que detenernos, porque la desconexión de la Connie en la relación de pareja nace porque está desconectada, donde está ella misma desconectada de sí misma, donde no tiene plenitud. Tiene una vida tranquila, económicamente calmada, un buen marido, una bonita familia, una bonita casa, pero no tiene plenitud, no tiene satisfacción, no siente que está viva. Y eso es un trastorno emocional, espiritual y bioquímico. Ella está enferma. Desde esa enfermedad no puede empatizar con el Edward, con el Richard Gere, y necesita en su mente, esta es una precisión muy mía, pero dentro de lo que las cosas raras que hacemos nosotros como humanos, necesita en su mente tener todo controlado. Y es muy común que en relaciones o en segundas relaciones, relaciones de amante, llevo algo mío, personal de esta intimidad, un cuento, una historia, un objeto, algo íntimo, a esta relación. Porque de esa manera mi mente se estructura y no está tan malo, porque imagínate con qué cariño yo regalo esto que me regala mi esposo, te lo regalo a ti. Pasa en algunos detalles, yo lo veo mucho en la consulta, personas que tienen tendencia a la infidelidad y por cada infidelidad regalan rosas rojas con puntos amarillos. Mi punto en común. Yo necesito un punto en común. Le compran ropa al marido y le compran ropa al amante. O le compran la pulsera que dice SBD, por ejemplo, para la esposa, y le compran una pulsera SBD también al amante. Porque la mente necesita generar control. Y esa razón muestra en este caso en la película que esa razón de generar control, ella que idealiza la relación donde se activó la química, donde cree que hay un deseo de unión, en donde se cuenta el cuento que hasta puede ser un proceso de reencarnación, un punto de regulación, porque esta película nació de una historia, historias como esta y todas estas, ¿ya? Lo conocí, Sí, algo más hay, es que por algo lo conocí, por algo me encontré. La mente, la loca de la casa, empieza a maquinar historias y fundamentos, y por otro lado necesita unificar, y en ese unificar, en donde ante esa presión, él, que tampoco estaba tan sano por lo visto, porque era al final un hombre muy agresivo, porque no corría en peligro su vida. Distinto es que lo matara porque el otro se enojó y se fueron a combo. Se le salieron de control las cosas, los diálogos. Él siempre tiene el control, pero al final explota su agresividad de esta manera tan horrenda, en donde aparece un psicópata que después limpia la escena, ordena todo para que no se dé y continúa con la vida en forma normal. Así que, y eso, ella y estaba loco él. no, y eso es lo que genera un cambio drástico para uno como espectador, porque claro, como yo decía, nosotros siempre tenemos esta necesidad de calificar bueno o malo. Hasta ese momento él era la víctima. Exacto. La víctima de las circunstancias, de la vida, incluso esto que fue expuesto en su trabajo. ¿Te fijas como que uno hasta ahí era la víctima? Y ocurre esto que uno dice, una reacción impulsiva con una consecuencia ya no conscientemente planificada ni deseada, pero ¿qué ocurre después? O sea, y aquí es lo mismo que yo decía respecto a la infidelidad y el deseo. Yo puedo sentir deseo hacia un otro, pero cómo gestiono eso hace la diferencia. Que él estuviera ira, o sea, es lo que uno hubiera esperado. Por eso cuando uno ve su reacción es como tan sorprendente, porque estaba encubierta, finalmente encubriendo el dolor. Pero después, cuando se desata esta reacción, esta conducta violenta que lleva a la muerte al otro, ahí uno dice, ¡qué macabro!
qué macabro, como tú dices, ¿vale? Limpiar la escena del crimen, buscar todo fríamente, como muy calculado para no estar en sospecha al momento del crimen, buscar ocultar el cuerpo, o sea, hay toda una planificación que uno dice, muchas personas han incurrido o no han logrado controlar o no gestionar de forma adecuada la ira y han cometido sin intenciones conscientes, han generado un daño al otro. Pero ¿cómo lo buscan reparar? Entonces, claro, en el momento su primera reacción fue muy fría, muy calculada. Esconder esto, incluso de su propia esposa, porque si no, nunca se hubiese enterado, no hubiese habido forma de que ella se enterara. Entonces, claro, ahí también uno ve cómo gestiona cuando no logra, vive un episodio de descontrol, cómo uno también actúa para reparar eso. Y como decía delante Miguel, cuando uno se pega hasta uno puede decirse tonto, también uno al reparar o puede externalizar la responsabilidad o buscar algo afuera, hacerse cargo, o internamente uno también se puede castigar. Y hay gente que quizás se vive toda la vida después castigando por esta reacción de descontrol. No hay una única reacción o respuesta, pero lo que el personaje nos muestra es como que de verdad da vuelta la trama y ya la infidelidad pasa a un segundo plano, es como lo menos importante. Inclusive, Claro, pero es parte de la consecuencia. claro. Pero hay otro hecho ahí, chicos, en donde aparte se siente el Richard Gere dentro de su mente enferma, el personaje, ganador, porque se lleva la cosita, la figurita está con el globito y lo pone donde estaban los otros globitos porque ellos los coleccionaban de los viajes. Exacto. Y Tomo el trofeo, lo llevo y sigue toda la vida normal. Y eso hace que ella se entere. Y ahí viene otra reacción, porque en ese que ella se entera, se da cuenta de que de todo lo que ellos llevan y debe cuidar a su marido entonces ahora, porque no lo denuncia. Se siente responsable quizás, puede ser, pero no denuncia. Le dice, vamos a estar juntos, huyamos, salgamos de acá. Quiere decir que esas dos almitas, del Edward con la Connie, cuando se juntaron, venían a aprender lo mismo. La violencia, el control, la infidelidad, y deciden seguir, porque bueno, queda ahí como a medias la película, no queda tan claro qué es lo que van a hacer, pero... o sea, sí queda claro un poco. Pero claro, no sé, oye, el auto está al medio de la calle, que se estaciona frente a la comisaría, como que se acusan o no, pero queda al medio de la calle, no queda ni siquiera orillado. Ahí también hay no se bajó, no entró. Claro, o sea, oye, es que eso queda interpretación tuya, ¿qué es lo que pasa? Eso queda tu interpretación como espectador. Ahora, tal como yo mencioné en el bloque anterior, que empatizar no significa aprobar, cuando veíamos, ¿cierto?, desde cómo nosotros miramos a Connie, la mujer, acá respecto a la empatía con Edward, uno también dice, a ver, empatizar tampoco significa aprobar, pero tampoco significa yo me castigo o me echo me asumo la responsabilidad total, como en el caso que decías tú recién, pues vale, ¿cierto? Como, o sea, pasó esto, él muere, entonces por mi culpa. Y por mi culpa entonces yo tengo que pagar, entonces, claro, qué difícil es empatizar, asumir mi responsabilidad, pero no culpabilizarme por la reacción del otro. Yo puedo sentirme responsable porque con mi actitud, mi conducta, con o sin querer, o incluso en ausencia total de verte a ti, te causo, o sea, mi conducta causa un dolor grave en ti, ¿cierto? Transgredí un acuerdo explícito que habíamos hecho. Y me siento responsable porque también yo incurrí en eso. Pero ¿cómo también no nos hacemos cargo que entonces si tú lo mataste fue por mi culpa? Y muchas veces ahí es donde también la dificultad en poner límites hace que yo, cuando hay una relación, uno de ellos dos se hace cargo por la reacción del otro. ¿Qué es lo clásico que ocurre en las relaciones de violencia? Es que, claro,
soy yo la que le pregunta tantas veces. Como yo no estoy siempre disponible, es que no le tenía el almuerzo servido cuando él quería, estoy así como el estereotipo, ¿cierto? En donde yo me responsabilizo de la conducta del otro y por lo tanto no le delego al otro la responsabilidad que le corresponde. Y eso también hace que se genere una relación como súper difícil de distinguir los límites, que sea sana. Pero también nos da a entender eso. ¿Cuál es el límite del amor? Como, ok, el dolor de la traición, el vacío del que traiciona, cómo se gestionan las emociones de todos los personajes. Entonces, empatizar no es justificar lo que el otro hizo, sino comprender lo que llevó a hacerlo. Pero no, claro, él, claro, lo mató porque era el amante. De hecho me recordaste. Y ahí nos cuesta. De hecho, me recordaste, antes que se vayan a la pausa, me recordaste de otra película que es con la Nicole Kidman, se me olvidó el nombre, ¿eh? Es con la Nicole Kidman que sale un Joaquín Phoenix demasiado jovencito. Y la Nicole Kidman engatusa al Phoenix porque se enamoró de ella, engatusa al Phoenix a que mate gente por ella. Entonces Claro, también hay como los límites del amor y claro, exacto. Me acordé de ese ejemplo también. Bueno, por ahí también la violencia seduce, la violencia erotiza. Claro. Entonces también eso tiene que ver con nuestras percepciones y de qué manera somos conscientes. Y a todo esto, antes de irnos lo último para pensar estos 2 minutos, nadie se acordó del francés, pues nadie piensa que el pobre francés, cierto, la pasó bien un ratito, pero la pasaba bien con varias personas. En una alfombra. El patio de los callados. Era un botadero nada más. Bueno, ya nos quedamos con esa idea y nos vamos a comerciales. He hablado de francés a la vuelta. ¿Tienes un proyecto en mente? Pues entonces esta noticia es para ti. En Radio Ruta 77 buscamos voces e ideas para complementar nuestra parrilla. Contáctate con nosotros al Instagram @Radio Ruta 77, a nuestros teléfonos WhatsApp, el +569 36 54 74 65 o al +569 75 34 03 50 y podrás ser parte de la familia de Radio Ruta 77. Además, acá aceptamos propuestas de todos lados. Si eres de región o incluso fuera de Chile, no hay problema para tener un espacio con nosotros. Porque somos la radio de tu ruta. Todos merecemos un lugar que esté conectado con nuestro hogar, aunque se encuentre a miles de kilómetros de distancia. Este anhelado sueño lo puedes encontrar en Empresa Sueño, con los departamentos más lindos de Santiago Centro. Para arrendar solo debes acudir a su sitio web www.empresasueno.com y seguir todas las indicaciones. Además, tendrás todo tipo de información, como lugares donde comer, sugerencias de puntos turísticos, contacto y mucho más. No te pierdas esta experiencia. En Empresa Sueño, nos preocupamos sobre tu bienestar y comodidad. Nuevo Hogar Propiedades, corredores de propiedades, bienes raíces. En toda la quinta región somos la mejor alternativa. Si deseas arrendar, vender, dar en arriendo algún bien raíz dentro de la quinta región, no dudes en contactar a Nuevo Hogar Propiedades y entérate de nuestras alternativas y algo muy importante, nuestro porcentaje, siempre el más conveniente. Seriedad, rapidez y profesionalismo. Nuevo Hogar Propiedades. Encuéntranos en Facebook como Nuevo Hogar Propiedades y a nuestro WhatsApp +56 989 20 88 95. Te esperamos. Y ya estamos de regreso en el último bloque de este viaje infinito en nuestro programa especial de Cine Consciente aquí en Radio Ruta 77, donde estamos hablando de la película
infidelidad, donde, como decía Vale, necesitamos incluir este tercer elemento, ¿cierto?, en esta triada, porque claro, cuando pensamos en el contexto de una infidelidad, por lo general, nos enfocamos en decir quién es el responsable, el culpable, o poder mirar cuál es el camino que cada uno recorrió para que finalmente decidiera qué hacer o no hacer. Podemos entender que hay muchas miradas, no vamos a tener nunca la información, porque además tiene que ver con procesos muy internos, como esta historia nos muestra, que es una dinámica bastante armoniosa, donde ella no demuestra no ser feliz, no demuestra estar insatisfecha. Sin embargo, algo ocurre muy en su interior que hace que decida finalmente tomar esta oportunidad. De hecho, muchas veces las infidelidades dentro de una relación de pareja son oportunidades para mejorar la propia relación. No siempre es sinónimo de el término de esa relación o términos de conflicto, muy conflictivo. Por el contrario, son oportunidades que permiten que las relaciones, que las personas miren su historia, vean aquello que no habían reconocido y puedan fortalecer la propia relación. Entonces, claro, efectivamente nosotros, por nuestra comprensión y nuestra cultura, lo tenemos como algo horrible, castigador cuando es monogámico. Ahora, no estoy diciendo que ojalá las parejas sí vivan esta experiencia para mejorar y fortalecer los vínculos o las cosas personales, pero no hay que demonizar en sí la acción, porque cuando una relación se quiebra, no es solo por la infidelidad, es por lo que ocurrió, por cómo se dieron las cosas previamente y posterior. Después el hecho en sí no es significante. De hecho, hoy día, y ahí como solo para terminar, hoy día entendemos que la infidelidad no es solamente tener relaciones físicas, íntimas, sexuales con un otro. Hoy día tenemos infidelidades solamente por mensajes con una persona que está al otro lado del mundo, en donde no hay un contacto físico, donde incluso a lo mejor ni siquiera hay imágenes, ¿cierto? Que hoy día sabemos que se pueden dar estas relaciones a través de los videos, la virtualidad, pero hoy día entendemos que la infidelidad tiene que ver con la intimidad que se comparte, que estaría faltando al acuerdo que la pareja explícitamente o implícitamente acordó. Entonces, claro, también eso nos obliga a entender que hoy día también ha cambiado las situaciones, pero eso. Miguel, tú querías comentar algo también. Sí, no, lo primero era que no todos los matrimonios terminan por infidelidades, a veces no es necesario que pase eso. Y segundo es que lo que hablabas tú, cómo también ha avanzado el tiempo y con las nuevas tecnologías, muchas personas dicen que, no sé, un novio o novia que tengan, los engaña con una inteligencia artificial. Y se ha dado el caso. O sea... Y hoy día se va a dar mucho más todavía. Sí, o sea, claro, porque ahora uno hay sitios que te crean como la novia o el novio virtual. Durante tú ingresas los datos, qué es lo que te gusta, todo el asunto, y puedes tener una novia virtual. Ya me hice 5, ¿verdad? Mentira. Bueno, no sé, una talla. Porque claro. La realidad es si esta novio o novio virtual me dice hola, me manda el corazoncito en la mañana, claro, de mis procesos en que vamos, entonces me pregunta a mediodía, oye, resolviste tal cosa, pero no le pido que fuera en parte. Ser mejor. Chuta. Y me acordé de otra película. Y me acordé de otra película. Her. Me acordé de Her. Exacto. Muy buena película también. Sí. Oye, ¿tú has visto esa película, Vale? ¿Cuál? Her, que es ella, en español. El hombre que se enamora de una inteligencia artificial. Ah, sí. Sí, claro. Pero fíjate que ahí, buena. aun cuando se escapa un poco del tema, que estamos hablando de la infidelidad, pero a las relaciones amorosas de intimidad, ahí también hay una diferencia entre que nos destaca como humanos o que nos diferencia como humanos. Cuando él no puede aceptar, le cuesta que esta inteligencia artificial pueda estar
relacionándose de forma simultánea con muchas otras personas, porque tiene la capacidad claramente. Sí, porque Porque un robot nosotros no. tenemos, desde nuestra comprensión, es que la intimidad de pareja en una relación es de dos. Bueno, hoy día sabemos que pueden haber más, pero estamos hablando como de lo convencional Y de la nuestra posesión. cultura, que tiene que ver con, claro, entonces yo no te quiero compartir, y uno dice, ¿qué va a compartir si es solamente, no hay una corporalidad? Por eso entendemos que la infidelidad es tan íntima. Y ahí lo que decía la Vale, claro, por lo menos la Connie, que es la protagonista, no diera a entender, no se desarrolla tanto, de que estaba realmente enamorada, así como, oh. Pero claro, ahí es donde también uno ve que hay veces hay conexiones que son desde lo físico, igual siempre hay una emocionalidad, no podemos decir que no está, que está ausente, pero también cuando esta a veces infidelidad es más íntima, es distinto, y ahí se quiebra mucho más la pareja. Eso. Oye, pero vale, para no distraernos, porque podríamos seguir con estos dos personajes, tú hiciste referencia al irnos en el segundo bloque de esta persona, que claro, hoy día uno dice ya, qué pena lo que le pasó, pero, oh, wow, ¿qué lo llevó a tener este evento también, este final abrupto, no planificado, por mucho que uno diga se expone, pero claramente uno no anda buscando la muerte. Quizá una parada de carro, un insulto, hasta un combo, como dijeron delante, pero así como la muerte. Esta película la hicieron en el 2002, creo. Ya hace referencia como a 10, 20 años atrás por el tipo de ropa, ¿no? En donde todavía estaba muy marcado que el hombre mujeriego, que el francés en este caso, porque se le ve con otras novias ahí, que era apasionado, poco respetuoso de los lugares de privacidad, sino que él quería vivir todo intensamente, que hacen el amor ahí en un café, bueno, no delante de las amigas, detrás de las amigas, ¿ya? Y quería Pero está cerca. en donde se muestra ahí, obviamente, formas de llevar la vida con bastante egoísmo, como pensando en él, satisfacción, en donde no me interesa el mundo. Eso era súper validado. Hoy en día quizás un poquito menos, ¿ya? Pero en esa época era parte de poder cumplir socialmente desde la masculinidad con los amantes, ¿ya? Inclusive, ella pregunta ahí a una de las amigas, y las amigas también había tenido su romance, pero decía que era muy riesgoso, que al final era un exceso de tensión que no era necesario. No es... No, ¿Mm? y comenta con un drama, como que le cambia su postura, diciendo que es de lo único que se arrepiente en la vida, dejando entrever Claro. después de que no. O sea, como que claramente marca un antes y un después Y que no vale la en pena. su vida. Exacto. En el fondo, caer en la tentación no es lo más adecuado para esta amiga, ¿ya? Para esta amiga que está ahí en la mesa y que le cuenta de su experiencia. Pero a nosotros socialmente venimos de abuelos infieles, padres inclusive pueden ser infieles también, bisabuelos, tatarabuelos, donde era normal tener una segunda casa, un segundo hogar, más de una mujer, nunca estar solo, una mujer muy correcta en la casa y una mujer mucho más alegre en la cama que la buscaba por fuera, el pagar por sexualidad. Cada vez eso en la conciencia social ha ido quedando más afuera, se hace de forma diferente y el internet permite tanto que al final ni siquiera me muevo para ser infiel, que hay que súper bien que lo tocaste, Angélica, soy infiel desde la pantalla. Entonces eso supuestamente tiene que tener menos costo en la pareja. Pero ¿qué cosas hacen que este chico sea tan importante en la vida de ella? Es que la pasividad de la vida que ella tenía, él se la enciende y le ofrece nuevas expectativas, nuevas vivencias con una consecuencia fatal. Él vivía la vida con intensidad, era un romántico, era un lector, veía libros, es decir, a través de los libros todas las historias, todos los romances podían ser válidos para mí, era un romántico. Es fácil, cuando tu autoestima está baja, cuando estás agobiado, no enredarte en algo que te despierta el romance, porque la falta de romance, la falta de ternura,
es parte de lo que nosotros nos lleva a la infidelidad. Pero también tenemos una predisposición, porque él no era muy fiel a la palabra, sus códigos de valores eran distintos. Entonces yo digo, él podría haber dicho, pucha, qué lata, estáis súper linda, pero llegué tarde. O vamos a conversar, bueno, lo que sucede hoy, oye, vamos a conversar con tu pareja a ver si acepta y hacemos un trío. Ya cuáles van a ser las consecuencias, porque hoy en día podemos hablar más, hablar mejor. Pero también hay una predisposición genética, ¿ya? En donde hay ciertos genes que a nosotros nos generan una razón de tener el control y de sobrevivencia a través de las nuevas conquistas. ¿Qué es lo que le pasaba a este chico? Él no podía evitar tener nuevas conquistas y tenía esta predisposición, que nosotros lo vamos a simplificar diciendo que es un mujeriego, ya un romántico ahí, vividor. Francés. Pero un francés. Es probable que este personaje o estas personas tienen esta predisposición genética en donde necesitan la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Es la nueva conquista a la cual puedo acceder. Y no tiene que ver con el amor. A mí me pasa que cuando pienso en esta figura que es el amante, ¿cierto? ¿Paul se llama así? Sí. Claro, uno se da cuenta que no es solo el otro. Muchas veces ese otro, que no solamente es la causa de una ruptura o la tentación, ¿ya? Es la parte dormida de el otro, en este caso Connie. Dijimos que vivía una vida muy rutinaria, no sabíamos si era feliz o infeliz, pero claro, lo que da cuenta que era una vida bastante monótona. Y viene esta persona que de una u otra forma es como la proyección de ese deseo reprimido, como decía la Vale, describiendo a este personaje. Entonces, ¿cuántas veces este otro se aparece en nuestra vida y nosotros decidimos mirarlo, y quizá otras cosas más, pero no para destruir la vida existente, sino para despertar eso que tenemos dormido? Entonces, claro, finalmente, como hablamos en otros programas, el otro como un espejo. El otro que me está espejando a lo mejor eso que yo también puedo tener, esa pasión que yo creía que a lo mejor se había quedado ahí dormida con la rutina, con este rol de ser madre, de estar ahí como al servicio de. Entonces, claro, podríamos desde una mirada muy simbólica, súper simbólica, podríamos decir que finalmente Paul es como la sombra luminosa de Connie, que le permite reconectar, si es que se había dormido, o incluso activar, que a lo mejor nunca había estado, esta como sombra más que estaba ahí abajo. Entonces, claro, finalmente, por un lado, el significado que tiene el otro cuando nosotros decidimos mirarlo, y pensando en lo que decías tú, Vale, en el tema de el amante. Claro, más allá del juicio de valor, que aquí de nuevo, si lo miramos desde la moralidad, es que corresponde, está bien o no, finalmente él no tiene que ser leal porque no hizo un compromiso con la pareja, y nos podemos ir en esos distintos debates. Tiene que ver cómo finalmente una persona decide estar en relaciones que no hay un compromiso, no hay un comprometerse desde esa intimidad. Porque incluso el que es muy mujeriego y puede estar con muchas mujeres, no le da el cuerpo, o quizás sí el cuerpo, pero la energía mental y espiritual para estar intimando, y no me refiero solo a la corporalidad, al acto en sí, que es lo sexual, sino a generar tantas relaciones de tanta intimidad. Entonces, claro, ahí uno se va dando cuenta que muchas veces estas personas que tienen estas relaciones casuales, que deciden estar ahí porque están en un momento en su vida, o siempre, ahí cada uno tiene que ver la circunstancia, porque también cumple una función, les permite no conectarse, les permite a lo mejor disfrutar parte de lo que, solo una parte de sí. O también otras personas que ya deciden vivir desde estas dinámicas de relaciones como más permanentes, no solamente por un evento aislado o una relación aislada, sino que es algo constante.
esta necesidad de adrenalina, esta necesidad del juego, del control, del poder. Te tomo cuando yo quiero, te dejo cuando yo quiero. Como que igual hay hartas cosas que dan a entrever. Y que todos hemos vivido en algún momento, algún periodo o alguna experiencia. En cierto grado. De todas maneras. Exacto. Entonces, claro, ahí finalmente entender que si bien el amante en esta película termina muerto, que no es lo que uno busca, pero claro, es parte del exponerse Pero lo pasó bien. cuando uno sabe que está en una situación que no ha sido invitado o que no están involucrados o no hay un consentimiento, como decías tú, donde todos digan, ok, perfecto. Siempre hay un grado de exponerse al riesgo y al peligro, y muchas veces eso hace que sea atractiva una relación de amante. Así es. Yo creo que la primera fidelidad en este caso es a nosotros mismos, y es lo que le faltó a todos los personajes, pero yo lo voy a encauzar más ahí hacia el Paul, porque no puedo estar en situaciones de riesgo, no puedo estar, falta la palabra, espiritualmente soy siempre muy ignorante en este aspecto. Entonces no sé yo que cuando yo estoy con una persona en un acto íntimo, en una relación sexual, están las personas que estuvieron en los 9 meses anteriores energéticamente en ese cuerpo y que también entre en mi cuerpo. Entonces, si esta persona está con el vecino, la amiga, el jefe, etcétera, todos ellos vamos a la fiesta juntos y parte de esas energías se van a quedar en mi cuerpo. Eso por lo general no se habla, no se sabe, y recién ahora que estamos tomando conciencia. Las razones de la infidelidad, de que yo acepto ser infiel, pertenecer en una triada de infidelidad, tienen que ver con el narcisismo, con la venganza, con el tratar de cumplir con lo que me dijeron, con estas falsas creencias, con un ritmo de exigencia ante el medio social donde estoy, y por falta de autoestima y valoración en donde necesito la sensación de recompensa, la sensación de logro. Y eso también nos habla que hay un desequilibrio emocional, mental y espiritual, al igual que en la Connie, al igual que en el Edo, la Richard Gere, también lo tenía Paul. Porque no es necesario las conquistas, ni estar en el límite para vivir esta adrenalina, para ser feliz y estar en plenitud. Claro que eso yo lo comprendo, al menos en teoría, cuando ya soy mucho más grande, ya mucho más adulto. Y después de estar en esa situación, porque cuando uno está arriba de la ola, todos los personajes, uno no es consciente hasta después cuando dice, oh, claro. Y aunque hay una conciencia de decir, no, sí, yo sé que hay un cierto riesgo, aún así no hay una comprensión real, como de conexión. Ah, sí, efectivamente. No, vas a tener cuidado, chicos. Bueno, y tocando el tema de la empatía, que estamos en el bloque del terapeuta, sí o sí buscar, obviamente, cómo está mi valoración, cómo está mi autoestima. Uno se da cuenta cuando se pone a mirar hacia el lado. ¿Qué pasa? Si estoy mirando hacia el lado, algo pasa, algo no está funcionando con tus códigos de palabra, porque te están impulsando a ello, porque estás en un medio escuchando ciertas cosas que quieres conocer. Bueno, todo puede ser conversado, pero algo sucede. Entonces tengo que buscar que no sea por valoración y no sea por baja autoestima. Y desde la empatía, ¿cómo está mi pareja? ¿Se quiere lo suficiente? ¿Se ama lo suficiente? ¿Se siente valorada? ¿Tiene reconocimiento? ¿Cómo va? ¿Hacia dónde va? ¿Está feliz en la vida? Porque yo voy muy feliz. ¿Y el otro va tan feliz? ¿Vamos felices juntos? ¿O a lo mejor en algún momento los dejamos de mirar? Que también es válido, si somos seres en movimiento. La naturaleza humana en algunos seres hace que tengamos una sola pareja de inicio a fin, como en las aves están los inseparables. Y muchas relaciones en que te casaste, te enamoraste de tu primer pololo, de compañerito de curso, y uno dice, ¿y cómo? Y llevan 40 años, 50 años, y no han tenido la necesidad de buscar, se han sentido valorados y sienten que son un equipo y una amalgama. ¿Se puede dar? Sí. Y no son mucha gente que le sucede esta experiencia de vida por lo que sea. Pero tengo que estar atento a lo que le pasa al otro. ¿Voy realmente en ese camino? Porque también
es súper difícil sanar una infidelidad. Dejar de acordarte que te pusieron los cuernos cuesta muchísimo. Pero sí se puede evitar a tiempo, por compromiso, por lealtad, por palabra, y porque aquello que se está buscando afuera, a lo mejor sí lo podemos generar dentro. Y es súper válido. Y ahí, por lo mismo, tomando eso, el desafío de salir del rol de Como que te fuiste un poco, Angélica, en el audio, para que repita el concepto. A ver, ¿se Sí, escucha bien sí, ahí? ahí sí. Ah, ya. Para que repitas. Que ahí comentaba que el desafío es salirnos del rol de víctima o victimario, porque vamos a estar siempre poniendo estas categorías. Entonces, si yo soy amante o soy quien causa la infidelidad como activamente, soy el infiel en la pareja o soy la víctima de la infidelidad, me voy a posicionar en alguno de estos roles, o víctima o victimario. Y eso, lo único que hemos hablado en varias ocasiones, lo único que hace es que nos quita nuestro poder interno. Entonces, si necesitamos atravesar una experiencia de infidelidad o estar involucrado en una experiencia de infidelidad, después hacer el proceso de mirar esa experiencia, de ver en qué rol nos hemos posicionado o nos hemos mantenido y cómo recuperamos nuestro poder y cómo logramos ir entendiendo que bueno, eso también implica soltar, ¿ya? El miedo a perder el control, como lo fuimos mencionando en algún momento, entender que puedo reconocer los límites. ¿Cómo logro desde ahí empatizar conmigo, empatizar con todos los involucrados? Pero lo más importante es cómo logro no perderme, cómo logro recuperar mi poder, cómo logro hacerme cargo, no castigarme, sino entender la experiencia, el proceso, independientemente del lugar que yo ocupe en esta dinámica. Porque es la única forma de no volver a repetirlo, porque lo hemos hablado tantas veces, uno después termina repitiendo, ¿cierto? Si no aprendió la lección, viene otra. Entonces, más allá de ponernos a pensar si estuvo bien o estuvo mal, que es un juicio de valor que nos deja solo atrapados en la idea de quién es víctima y victimario, poder reconocer que es algo que por nuestra forma de ser educados nos es difícil, que entender que el amor no es control, no es posesión, que tampoco se mide en ausencia de errores, porque muchas veces creemos que como nunca hemos incurrido en ninguna falta evidente, entonces eso es sinónimo de amor, sino que tiene que ver con esta capacidad de mirarnos con compasión, incluso en eso que nos duele, en cómo logramos construir y ser conscientes de que el amor es un movimiento, es una constante que va a depender de las circunstancias, los procesos individuales y cómo dentro de estos procesos individuales de la pareja se genera una reconstrucción de pareja incluso después del dolor. Creo que ahí, bueno, son los grandes desafíos de mantener y sostener y consolidar relaciones de amor. Así es. El amor o amar a alguien es no hacerle daño a ese otro, ni hacerme daño estando con ese otro. Esa es una explicación del amor. Pero si yo por eso recalco acá, los tres personajes tienen un deterioro en su salud mental, emocional y espiritual, es porque se hacen daño a sí mismos y le hacen daño a otro en diferentes escalas, pero el daño está, y sí, obviamente eso recae también en los hijos, y ahí vamos contando una historia diferente. En este daño, si uno busca infidelidad por la biodescodificación, tiene mucho que ver con padre-madre, en donde hay un patrón que se está repitiendo de desvalorización, de falta de cumplimiento de la palabra y de abandono. Eso por un lado. Y por otro, como alma, hay un plan de vida que todos tenemos trazado, cosas que venimos a aprender, y uno de los que más se nos repite es aprender a soltar y entender que nunca perdemos nada, que siempre ganamos. Nosotros asumimos que el otro es mío,
es de mi pertenencia, entonces va a ser y va a resolver como que fuera yo. En una infidelidad no perdí nada, no perdí al otro, sencillamente nunca lo tuve como yo creía que lo tenía. Yo estuve ciego y no lo vi cuando lo escogí, porque lo que gané fue una experiencia, un aprendizaje, y aprendo a soltar si es que lo debo dejar libre, o decido aprender a perdonar, no cargar, soltar los dolores, si decido posteriormente estar juntos, y también es válido. Y se puede. Conozco muchas parejas que han tenido situaciones y crisis fuertísimas a nivel de infidelidad, inclusive dentro de la misma familia. Me enamoré del cuñado, me fui, me arranqué con el tío, que la hija, hay toda la teleserie, y se logran ellos como pareja volver a estar juntos o se reencuentran 10, 15, 20 años después que se vivió la experiencia. Sabes que viví la experiencia y hoy en día sí quiero volver contigo, y vuelven a los 50, 60 años que ya está. Todo puede suceder y todo va a estar bien, siempre y cuando no me dañe a mí mismo ni esté dañando al otro. Estamos en una etapa en donde todo lo que tiene que ver con repetir estas situaciones de vida en el amor, en la abundancia, en la salud, que son transgeneracionales, yo elijo y yo decido hoy si las cumplo, las suelto o las revivo para contar una teleserie diferente. Pero si decidí revivirlas para contar una teleserie diferente, tengo que tener un proceso evolutivo súper grande, una autoestima espectacular, un trabajo mental y emocional, pero arduo, cotidiano, para que el desenlace sea diferente. Para que gane este amor que no daña ni se deja dañar. Sino de lo contrario, voy haciendo exactamente lo mismo, pero cada vez como una bola de nieve con consecuencias mucho más grandes. Oigan, Y chicas. así, Sí, chicas. No, con estas grandes reflexiones. pero antes de irnos, no sé si me permiten darle dos recomendaciones, que yo soy cinéfilo, así que quiero recomendar películas. No sé si me permiten. Fíjate que estaba buscando y coincidentemente ambas son del 2005. Cosa curiosa. La primera es Tiempo de Valientes, que es una película argentina que habla de hecho del tema que hablaron. Las dos películas hablan del tema que ustedes conversaron, porque es de un psicólogo, Angélica, es de un psicólogo que ayuda a un policía que su esposa lo engañó. Pero después, a medida que él le va dando la consulta, nos empezamos a dar cuenta que la vida del psicólogo tampoco es tan bonita, tampoco es tan perfecta. Es una comedia que en realidad es muy, muy chistosa, uno se mata la risa viendo Tiempos Valientes. Y la otra que de hecho la estaba buscando y está en Pluto TV, que es una plataforma gratuita, está Match Point, que es una película de Woody Allen, que también es muy, muy interesante sobre el tema ahí de la infidelidad. Sí, no, sí, pero el compadre, dentro de todo, creativamente es un genio, así que su vida personal no sé, pero creativamente tiene hartas cosas buenas. Y Match Point es una muy buena película y si la pueden revisar. También hay con el tema de infidelidad y también buenísimo con el tema de la empatía, creo yo, chicos. Y yo buenísima, ahí tenemos la última, que es ver las consecuencias de una infidelidad, que te deja marcando ocupado, que se llama Viudas, una película argentina. Viudas, buena, buenísima. Está por sacarla de Netflix, la encontré por casualidad estos días y dije, oh, hay mucho que aprender todavía de la vida, así que se las recomiendo ahí. Viudas, ya, buenísimo. Se las voy a mandar. Buenísimo. Muchas gracias, Vale. Se nos pasó volando el programa, así que los dejamos invitados porque ya este es el último programa del mes de octubre. Pronto vamos a compartir con ustedes la parrilla, la programación del mes de noviembre, donde vamos a estar, como siempre, compartiendo un especial de cine consciente, también una lectura en relación a un libro que consideremos que está ahí atinado. Vamos a tener un invitado, así que los dejamos invitados a estar atentos a los futuros programas, a compartir este programa a través de la plataforma, la fanpage de Radio Ruta 77, compartirlo también a través de nuestro canal de YouTube, programa.viaje infinito, así que ahí los esperamos para que estén más activos también en redes y nos veremos el próximo martes. Que tengan bonita tarde. Chao, chao.
Nos vamos del aire, pero siempre presentes en el conocimiento y debate entregado en Viaje Infinito, para estar presentes en armonía con el planeta. Nuestra misión terapéutica continuará en otra oportunidad por la señal de Radio Ruta 77, la radio de tu ruta.